Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Los que acaban de entrar, bienvenidos sean todos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy día vamos a seguir con la secuencia de nuestra enseñanza principal. Ténganlo presente. Una iglesia poderosa. Esa es la enseñanza principal. Y siguiendo esa enseñanza, hoy día nos toca abordar otro poder que también tiene la iglesia. ¿Sí? Ya vimos hasta la semana pasada el poder para remitir pecados. O sea, tú has sido dotado de un poder con el cual puedes libertar al preso o todavía tenerlo cautivo. ¿Y cuál es ese poder? Bueno, predicarle el evangelio a los tuyos, ¿ve? O negarles el evangelio, que es la verdad, y dejar que se sigan hundiendo en las profundidades de este mundo, ¿ve? Al fin y al cabo, Dios está poniendo la pelota en tu cancha, como se puede decir en el argot popular, y eres tú el que da el pase gol. Es Latinoamérica, ¿sí entiendes lo que le estoy diciendo? O eres tú el que la echa para afuera, ¿ve? Tú eres el que va a hacer lo que tu torre de control diga, ¿ve? Ahí se nota qué tanto uno ama a Dios, qué tanto es el compromiso para con Dios, ¿ve? Y hoy día, avanzando en eso, ¿ve?, vamos a entrar a este tema que es el poder para hacer que nuestro cuerpo obedezca a la palabra. O un título muy largo, sí, por eso es que aquí lo puse así. Pero el título en sí es poder para que tu cuerpo obedezca a la palabra. O sea, sí se puede, claro, siempre y cuando sigan la secuencia. Poder de lo alto, eso nos hace una iglesia poderosa. ¿En qué radica ese poder? En la autoridad que se supone que hemos o habríamos de haber recibido. Y esto nos lleva a tener la capacidad de libertar a otros del pecado, lanzarles la opción, o elige vida o elige muerte, tú elige, pero aquí está la opción. Y ahora entendemos que, dado todo lo que ya les acabo de mencionar, tenemos que prestarle atención a esto otro, que en la manera que estemos absorbidos por el Señor, nuestro cuerpo, así como el mar, el viento y todo lo que en este mundo fue hecho por Dios y le obedece a Dios, nuestro cuerpo también fue hecho por Dios y está sujeto a la palabra de Dios, ¿ve? Y vamos a aprender cómo es que esto funciona. Porque recuerden, no vamos a hacer lo que no sepamos, lo que no sabemos cómo se hace. ¿Me está captando? ¿Tú ya sabes freír huevos, Misael? ¿Sí? ¿Ya te haces tu almuerzo? ¿El básico? ¿Sí? Y si no sabes, bueno, es porque no te han enseñado, ¿ve? Entonces, todo esto que se les está diciendo, semana tras semana, tiene como objeto, bueno, aquí está. Y un día, mañana más tarde, cuando estés delante de Dios y comparezcas delante del trono blanco, y Él te pregunte, y bueno, ¿y por qué no hiciste lo que te dijeron? Es que no sabía que eso era lo que habría de hacer. Y dice, bueno, ¿y cómo? ¿Qué se supone que habría de hacerse? ¿Ve? Hay gente que clama por ayuda, viene Dios, los quiere ayudar y dicen, ¡no! Y entonces son como ese señor que se ahogó en esa inundación y le sale a reclamar y protestar a Dios diciendo, ¿por qué no me ayudaste? Y Dios dijo, te mandé un bote, no quisiste, te mandé un helicóptero, no quisiste, te mandé un buque, no quisiste. Tú no quisiste que yo te ayude. ¿Ve? Dios nos ayuda. ¿Ve? Dios nos ayuda. Recuerden, ¿cómo obra Dios, Walter? Dios obra a través del medio que Él usa para hacer todo lo que Él sabe hacer. ¿Cuál es ese medio? Otro hombre. ¿Ve? Dios usa hombres llenos del Espíritu de Dios. Hombres sujetos al Espíritu de Dios para ese propósito. Y a veces, si no hay hombres, va a ser que aún las piedras hablen. Dios no puede detener su avanzar. Dios nos ayude. Vamos entonces a la primera parte de poder para hacer que tu cuerpo le obedezca a la palabra. Wow, ¿cómo va a ser eso? Mira, ahí está, no solo sanidad divina, sino que aún la Biblia dice, cuando muramos, ese cuerpo va a ser devuelto a vida. ¿Ve? Tiene el poder para obedecer a la palabra. Cuando Él diga, ven, todos van a venir. ¿Ve? Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. Todos puestos de pie. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oh, hermano, eso es espiritual, ¿no ves? Tú ves, es espiritual, hermano Luis. No, espérate un ratito. Las coyunturas, eso ya no es espiritual, eso es tu cuerpo. Y los tuétanos, eso es tu cuerpo. Y discierne los pensamientos, eso es tu psiqui. Y las intenciones del corazón, eso es tu alma. Wow, qué tremendo. Lucas capítulo 4, versículo 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Uno tiene autoridad si es que sabe de lo que está hablando. Uno tiene autoridad si conoce de lo que está hablando, si no simplemente está en constante duda, en constante contienda. Pero cuando uno sabe lo que eso es realmente, tiene autoridad. Tiene autoridad. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra ha sido expuesta y como siempre, a ti no vuelve vacía. Amado Dios, permite que aprendamos de buena vez lo que se supone que todos habríamos de estar haciendo. Ayúdanos, Señor, a ser esos verdaderos embajadores tuyos, Padre. Que el mundo oiga no solamente nuestra opinión, sino que a través de nuestras vidas, a través del testimonio de nuestras vidas, pueda ser visto tu evangelio. Padre Santo, que se cree la atmósfera hoy aquí, para que podamos ver señales, prodigios y maravillas una vez más. Amado Dios, ayúdanos. Oramos por aquellos y aquellas allá a lo lejos, Señor, a veces en su inexpertise, y no porque no tengan años, sino porque negligentemente han olvidado el estudio constante de tu palabra. Hacen cosas, Señor, que traen para sí no más que dolor y tristeza. Padre Santo, oramos por aquellos que están pasando un mal momento justo ahora. Oramos por aquellos que están enfermos, que están pasando por malos ratos, accidentes, que seas tú teniendo misericordia. Amado Dios, para ti no hay nada imposible. Oramos misericordia por todos aquellos que por su inexperticia en la palabra ahora mismo están pasando por un mal momento. Intercedemos por ellos, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, oramos por todo esto. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nosotros no vamos a hacer lo que no sabemos que podemos hacer. Eso es lo más seguro. Y hay de aquellos que, sabiendo hacer, también no quieren hacerlo. Esos son siervos inútiles, dice la Biblia. Miren, este tema, el de hoy, es muy, pero muy importante, ¿sí? Pero antes de eso vamos a resolver una pregunta. Ustedes saben, todos los domingos, en cada servicio, me he ofrecido a resolver una pregunta. Cualquiera que sea, recuerden, no importa si es fácil o difícil, una pregunta es una pregunta, ¿ves? Así que no tengan miedo de preguntar, porque si la tienen, o sea, la pregunta, es porque es importante. Si eso todavía está dando vueltas y vueltas en tu vida, es porque es importante. Así que, con toda confianza, mis hermanos y mis hermanas, pregunten, no se cohíban. Si tienen alguna pregunta, es porque necesita ser respondida, ¿sí? No importa el grado de dificultad, simplemente pregunten, ¿sí? Bueno, nos preguntan hoy sobre cuál es el proceso y cómo recupera una persona el gozo de la salvación. ¡Wow! Importante pregunta. Es obvio que aquí pasó algo, seguro que sí. Y están preguntando, pues, ¿cómo se recupera el gozo de la salvación? Cuando se pierde el gozo de la salvación, pues es obvio que ahí tiene que haber habido algo que interrumpió el gozo que uno tenía. Entonces, vamos a responder. Una cosa más. ¿Cómo puedo llegar yo a estorbar el gozo de mi salvación? ¿Adrede? ¿Qué quiere decir adrede? Que sabiendo que no
debía de hacer cierta cosa, la hice y me fastidié la vida. Y lo otro es por accidente. Y el accidente se debe por lo regular a la ignorancia de tal o cual situación delante de Dios. O sea, me explico. Hay gente que no sabe, bueno, a estas alturas no debería decirse eso, pero hay gente que no sabe que lo que está haciendo delante de los ojos de Dios es algo malo. Vamos a apelar al derecho a duda, ¿sí? Porque sinceramente no creo que hoy por hoy exista alguien que sepa que lo que está haciendo está bien o está mal. ¿Ve? No hay ni un solo bebé. ¿Dónde está la más chiquitita? Todos saben lo que es bueno y es malo. No importa el grado en que el que esté haciéndose lo que estás haciendo, desde el más pequeñito saben qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Pero vamos a darle el derecho a duda. ¿Sí? David sabía lo que estaba haciendo. Por ejemplo, vamos a citarlo a él. Cuando él hizo lo que hizo y se fue a ayunar, se fue a echarse de ceniza, y en medio de su oración de Señor, decía a él: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. La había malogrado. Como me decía alguien el otro día en una pregunta, recuerden, todos los días, lunes, miércoles y viernes, estamos teniendo charlas muy constructivas y que les pueden servir de mucho y en gran manera. Alguien me preguntaba: hermano, y usted mencionó la semana pasada que Dios no quiere una iglesia ruidosa, Dios no quiere esas iglesias donde solamente hay danza, donde todo es ruido, ¿ve? Donde todo es bulla, ¿ve? Donde todo es gozo. Y me dijo: ¿y qué de David? David danzó delante de la presencia del Señor. Y aparentemente me habían dado una buena pregunta. Y yo dije: no es así. Lo que yo dije la semana pasada, y no lo dije yo, lo dijo el profeta, porque yo lo estaba leyendo del profeta, era que el poder no radica en el ruido. El poder de la iglesia no está en la danza. El poder de la iglesia no está en la bulla. El poder de la iglesia no está en el gozo, porque danza, la bulla, la algarabía, todo eso es gozo. La iglesia es gozosa. Pero lo que Dios quiere es una iglesia poderosa. Y la demostración práctica, y usando a David nuevamente para ilustrar lo que les estoy diciendo, es que David estaba gozoso porque estaba viendo el arca viniendo de vuelta. Ustedes saben, el arca estaba delante suyo y él danzó delante del arca del Señor. Pero David no tenía poder. ¿Por qué dices eso, hermano Luis? Porque al rato le estaba quitando la mujer a su mejor soldado. ¿Se dan cuenta? Era gozo. Hoy día puedes estar gozoso, hoy día puedes estar alegre, y mañana ni diezmas. ¿Ve? Es que eso no habla de gozo. Dios está buscando poder. ¿Ve? Dios está buscando poder. Poder en la iglesia. Poder en la iglesia. Eso es lo que necesitamos todo el tiempo. David estaba danzando delante del arca. Vino esta mujer, le dijo: tú que te has hecho más vil, ¿qué haces tú danzando casi desnudo con las hijas del pueblo? ¿Ve? Y él dijo: por causa de Jehová me haré más vil si es posible. ¿Me entiende? Eso era gozo, pero no era poder. Porque si él hubiera tenido el poder de Dios en su vida, en ningún instante por aquí le hubiera pasado por la cabeza estar ahí husmeando por la ventana cómo se bañaba Betsabé. Y no solo eso, sino mandarla a traer. Y ustedes saben que la otra tampoco no era inocente, ¿verdad? Los dos eran tan culpables. ¿Y qué hacemos ahora con este hombre? Es mi mejor soldado. Bueno, vamos a mandarlo adelante. Con toda seguridad va a pasar lo que va a pasar. Lo van a matar. ¿Ve? Lo van a matar. Dios nos ayude. Y se fue su gozo. Se fue, fíjense, su gozo. ¿Ve? Se fue el gozo. ¿Ve? Se fue el gozo. Entonces, volviendo aquí. Necesitamos una iglesia poderosa. ¿Se necesita tener el gozo del Señor? Sí, claro que sí. Se necesita el gozo del Señor. Aunque uno está enfermo, aunque uno está con pruebas, aunque uno está con dificultades, uno está gozoso. No está desesperado. No se desespera. Es lo que dice la Biblia. El creyente no puede estar desesperado. No puede perder la cabeza. Jehová iré, en algún momento Dios proveerá. Apenas estamos teniendo un momento de turbulencia, seguro que sí. Yo me recuerdo hace unos 10 años o 15 años, estaba regresando de un viaje en avión
y el avión estaba por darle una pasadita al costado de un volcán. Y no sé qué pasó, pero este señor se metió en medio de una nube, que seguro él pensó que era de esas suavecitas, pero era una nube, hermanos, que hizo que ese avión dé no solo una vuelta, ni tampoco dos, dio 3 vueltas. Y créanme que yo vi ese volcán 3 veces así, de cabeza, y luego se lanzó con toda velocidad para atravesar esa nube densa, que literalmente era hielo, porque por la ventana se donaba. Eso era hielo, ¿ve? Y si no nos caímos fue por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando aterrizamos, yo me acuerdo en ese avión, habían artistas de la televisión, habían periodistas, y todo el mundo aplaudió. Gloria a Dios, ¿ve? Hermano, podemos tener momentos de turbulencia, pero no estamos desesperados. Esa gente estaba gritando, estaba hasta aullando, ¿ve? Pero yo estaba tranquilo. No digo que no estaba pasando un mal rato, sí, estaba pasando un mal rato. Pero yo estaba tranquilo. Me acuerdo hace 20 años, estaba viniendo de la selva y de pronto el carro que venía mirando hacia el norte mirando hacia el sur, terminó mirando hacia el norte. ¿Qué pasó? No sé. Lo único que sé es que el carro nuestro terminó mirando para atrás. Todo fue tan rápido, todo fue tan violento y ahí estábamos sin ningún solo rasguño. ¿Ve? Uno está confiado. Los de mi costado estaban gritando ¡ah! Y yo estaba siempre tranquilo. Uno está confiando en el Señor. Yo venía de predicar. En todo momento, cada cosa que me ha pasado, yo venía de predicar. Yo venía de hacer mi trabajo. Recuerden todo lo que tiene que ver con la misión. Dice el profeta y dice tu Biblia también, que siempre va a estar en la perfecta voluntad de Dios. Siempre, ¿sí? Ahora, no todo misionero es un misionero. Eso también hay que tener mucho cuidado. Al Perú, por lo regular, están llegando misioneros adúlteros e inmorales. Así que, ojo con eso. No todo lo que viene de afuera es digno de alabar ni de oír. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Bueno, entonces, ¿el gozo de salvación se puede perder? Sí. Yo no estoy hablando de la pérdida de salvación, por si acaso. Si alguno se aventura a decir, mira que está hablando de eso. No, no. La pregunta es bien clara. Alguien necesita una respuesta sobre cuál es el proceso y cómo se recupera el gozo de la salvación. Bueno, vamos a responder. Recuperar el gozo de la salvación es un proceso. No es de la noche a la mañana. Es un proceso. Todo en nuestra vida tiene un proceso. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, en fin. Lo que tome, pero va a ser a través de un proceso, ¿sí? El tema aquí es netamente espiritual. El gozo de la salvación es un proceso profundamente espiritual que requiere de introspección. ¿Qué quiere decir eso? Meditación, reflexión, un pensamiento profundo sobre qué es lo que me motivó a hacer, lo que me hizo perder el gozo de la salvación. Introspección. Arrepentimiento, claro, hay que arrepentirse de lo que sea que hayas hecho, que hizo que suceda lo que sucedió. ¿Qué cosa es el perder el gozo de la salvación? Es perder el contacto directo con Dios. La única forma de perder el contacto directo con Dios es haber perdido ese vínculo perfecto. ¿Cuál es ese vínculo perfecto? La santidad. La presencia de Dios obligatoriamente te hace santo. La presencia de Dios en tu vida te hace santo, te hace santa. La ausencia de Dios te deja en el nivel depravado del hombre depravado. ¿Ve? Pero la presencia de Dios te hace santo, la presencia de Dios te hace perfecto. Ténganlo presente, no se les vaya a olvidar. Más cerca de Dios, más santo. Alejado de Dios, menos santo. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad de ser santo? Que no toleras nada que no lo sea. Y en consecuencia, ¿qué vas a hacer? Lo vas a santificar. ¿Ve? Lo vas a santificar. No es que de pronto, como el testigo de Jehová, no, lo que no es santo vamos a cerrarle la puerta. No, vamos a procurar, vamos a hacer todo el esfuerzo para santificarlo. ¿Ve? Eso es de lo que se trata. Santificar a los tuyos, santificar a los cercanos, santificar todo lo que esté alrededor de nosotros. Una familia rendida al Señor, ¿qué es la familia? ¿Dónde está? Es el núcleo de toda sociedad. Sociedad. Es el núcleo fundamental de la sociedad. Una familia rendida al Señor es una esperanza para este mundo. ¿Sí? Cuando hablo de familia, estoy hablando de papá, mamá, hijos. ¿Sí? A veces papá nomás está jalando o mamá nomás está jalando. Eso no es familia.
¿Ve? Oramos para que Dios constituya unidad, sí, pero lastimosamente es esa la carrera que están corriendo muchos. O solo él o sola ella, pero eso es lo que está pasando. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces, aparte de arrepentimiento, eso requiere la renovación del espíritu y una comunión constante con Dios. O sea, cuando tú tienes gozo de salvación, tú tienes una comunión constante con Dios. No te puedes desconectar de Dios en un solo instante, bajo ninguna circunstancia. Tú estás conectado con Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos para volver a reconectarse uno con Dios, ¿sí? Para esa meditación profunda, arrepentimiento y volver a tener ese gozo de salvación. Primero que todo, tienes que reconocer y confesar el pecado. Eso que hiciste para perder el gozo de la salvación no fue una mentirita piadosa, no fue un pecadillo de esos que se le dice pecaditos blancos. No existe pecadito blanco, por si acaso. Eso que te hizo perder el gozo de tu salvación se llama pecado. El pecado es lo que hace que uno pierda el gozo de su salvación. Entonces, es el primer paso, ¿sí? Y tienes que ver, pues, que si no reconoces que ha habido una falta grave, y a veces, hermanos y hermanas, la falta no solamente es con Dios. Claro, la falta siempre va a ser con Dios, pero depende de tu pecado, ¿no? ¿Afectó a alguien? ¿Afectó a uno? ¿A una? ¿O afectó a muchos? Entonces tienes que volver y pedirle perdón al afectado o a los afectados. ¿Ve? Eso tiene que pasar. ¿Le faltaste a tus hijos? Pedirle perdón a tus hijos. ¿Le faltaste a tu esposo? Pedirle perdón a tu esposo. ¿Le faltaste a tu esposa? Pedirle perdón a tu esposa. ¿Ve? ¿Le faltaste a tus amigos? ¿Les pides perdón a tus amigos? ¿Faltaste en el trabajo? ¿Le pides perdón a tus empleadores? Pero uno tiene que ser consciente de hasta dónde o todo lo que implicó el que uno perdiese el gozo de su salvación. ¿Me están captando? Muy bien. Entonces, uno debe reconocer que hay algo que afectó nuestra relación con Dios. Entonces, el pecado roba el gozo y la paz que vienen con la salvación. El gozo de la salvación, hermanos, tiene que ver con esto que les estoy explicando. En el Salmo 51, versículo 12, dice lo siguiente: Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto es importante, vean. Estas son palabras de David. La confesión sincera y el arrepentimiento son fundamentales. Escuchen, debemos acudir a Dios con un corazón contrito, confesando nuestros pecados y pidiendo su perdón. Ahí, ¿ve? Ahí. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado tiene que ser confesado, ¿sí? A Dios y a quien uno le haya faltado. A nadie más. Si el pecado se vuelve escandaloso, ya eso es un escándalo, pues, ¿no? Ya todo el mundo se entera. Pero si todavía está ahí en la etapa de, oiga, resolverse, lo que sea que se vaya a resolver, hágalo, ¿sí? Con Dios primero y con los afectados. ¿Me están captando? Hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Bueno, vamos. ¿Qué es lo demás? Bueno, lo que viene es la renovación del espíritu. Después de la confesión, es esencial buscar una renovación espiritual. Eso es lo más elemental y lo más obvio después de este proceso tan difícil. Perder el gozo de la salvación para uno que realmente amaba a Dios es como si se le hubiera muerto un pariente. ¿Ve? No puede descansar un solo momento, un solo instante sin volver a tener ese vínculo. Y va a luchar con temor y temblor para recuperar ese vínculo, el vínculo perfecto. Entonces, después de la confesión, viene la renovación de espíritu, ¿sí? ¿Qué quiere decir renovación de espíritu? O renovación del espíritu.
Esto implica pedir a Dios que renueve nuestro espíritu y nos llene de su Espíritu Santo para poder vivir en su voluntad. A veces se escucha, se suele decir, oh, se te fue la paloma del Espíritu Santo. Bueno, ciertamente, Dios no puede habitar en un lugar inmundo, obvio. Pecaste, eso ya se volvió inmundo. Tienes que ser restaurado, ¿ve? Tienes que ser restaurado. Recuerden, la llenura del Espíritu Santo no es un evento que tú tuviste hace 20 años. Uno tiene que estar todos los días siendo rellenado del Espíritu Santo, ¿sí? Hermano, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Dios no hace una obra una sola vez y para siempre? La obra la hizo siempre, pero ser rellenado con el Espíritu Santo quiere decir tener comunión con Dios, eso es todo. Y la única forma de tener comunión con Dios es en santidad, no puede ser de otra manera. Si estás pecando, no hay comunión con Dios. Entonces, renovación del Espíritu quiere decir, de nuevo, vamos otra vez, renovado, ¿ve? De nuevo con Dios, ¿ve? De nuevo con Dios. Eso es lo que tiene que haber. Sin renovación de espíritu, como dice cuando habla respecto al alma pecadora, dice, el alma pecadora morirá, ¿no? El alma que pecare morirá, es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando te alejas de Dios, estás muerto, pues. Necesitas ser renovado, necesitas ser restaurado a la comunión con Dios. Salmo 51:10 dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Wow! Esta renovación es un proceso continuo donde nos sometemos diariamente a la guía del Espíritu Santo y nos apartamos de lo que nos aleja de Dios. Algunos de ustedes estarán diciendo, menos mal que yo no he perdido el gozo de mi salvación. Entonces vamos a ver si esto se está cumpliendo en ti. A ver, si tú no has perdido el gozo de tu salvación, se supone que todos los días, porque esto es un proceso continuo, estás sometido a la guía del Espíritu Santo. Y como me dijo el otro día alguien que aprecio mucho, no vaya a ser que de pronto piensas que estás yendo bien, pero al final y al cabo estás haciendo puras burradas, ¿ve? Eso es peruano, ¿verdad? ¿Me captan? Tener el gozo de la salvación implica que tú, yo, quien sea, estemos sometidos diario a la guía del Espíritu Santo y que nos apartemos de lo que nos aleja de Dios. ¿Están en esa condición? Porque si no tenían eso, señores, hace rato perdieron el gozo de su salvación. Número 3. Restauración de la comunión con Dios. Entonces, primero, reconocimiento y la confesión del pecado. Segundo, la renovación del espíritu. Y ahora, la restauración de la comunión con Dios. El gozo de la salvación implica la restauración de la comunión con Dios. Y este se logra a través de la oración, el estudio de la palabra, la adoración y la alabanza. Entonces, una vez más, los que no han perdido el gozo de su salvación tienen comunión con Dios, ¿verdad? Y eso implica que estés orando. Eso implica que estés estudiando su palabra. Eso implica que estés adorando y eso implica que estés alabando. ¿Están cumpliendo eso? Esas 4 cosas. Orando, estudiando la palabra, adorando y alabando al Señor. Si no están cumpliendo esas 4 cosas, y cuantas cosas más vengan con eso, entonces estamos ante un caso de alguien que ha perdido el gozo de su salvación. Por eso es que William Branham solía decir, un verdadero creyente no espera que esas puertas se abran para estar en la iglesia. Cuando llegue el portero tienen que encontrarte ahí, a ti. Hermano, abra la iglesia ahora mismo, abra ya. Pero hermana, en media hora todavía comienza, no importa, abra la iglesia ya. Hermano, todavía no va a comenzar en media hora, no importa. Quiero adorar, quiero alabar a Dios. ¿Ve? ¿Cuántos vienen así gozosos? ¿Ve? ¿Cuántos salen de su casa? Quiero alabar a Dios, ¿no? Porque ni bien te dicen, hoy día es domingo, dicen, oh no, iglesia. ¿No? Hay casas donde se portan así. Domingo dice, oh no, iglesia. Se parecen a esas parejas modernas, ¿no? Donde la mujer le dice al hombre, estoy embarazada. Fue tu culpa, dice el otro, ¿no? En vez de decir, ay, qué bonito, qué lindo, ¿no? Qué hermoso, Dios nos está bendiciendo. ¿Alguien dice así? Lo primero que hacen es maldecir, ¿no? Te dije, ¿no? A veces yo vivo frente a un parque, ustedes saben.
Y se ve de todo. Frente a ese parque hay unas bancas ahí donde la gente se sienta. Y me entero de todos los chismes, ¿ve? Es que, hermano, cuando las mujeres se ponen a chillar fuerte y decir fuerte lo que van a decir, ¿ve? Cuando el otro le dice, tú tuviste la culpa, y uno dice, ¿pero qué? ¿No? ¿Dónde quedaron esas películas hollywoodenses donde cuando decía la mujer, voy a tener un bebé, y el hombre se alegraba, wow, qué tremendo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y donde aparentemente había mucha felicidad, ¿no? Hoy día no hay eso. La mujer dice, voy a tener un bebé, y ahí comienza el problema, ¿ve? Estoy hablando de casos mundanos, ¿no? Entre los cristianos no hay eso. ¿Verdad, no? No hay eso, ¿no? Gloria al Señor. Recuerden ustedes, los matrimonios se han hecho para tener hijos, ¿sí? Hay matrimonios que no tienen hijos y medio raro es eso, ¿no? Pero los matrimonios se han hecho para tener hijos, ¿sí? No es simplemente un par de individuos juntándose ahí para egoístamente vivir el uno del otro, ¿no? El matrimonio tiene como principal objeto tener hijos, ¿ve? Gloria al Señor. Claro, no te estoy diciendo que tengas 30 hijos, ¿no? Pero es para tener hijos, ¿ve? Gloria al Señor. Bueno, vamos acá. Ustedes saben, los judíos ortodoxos, ellos tienen mínimo 10 hijos, ¿sí? Mínimo 10 hijos. Porque dicen, Dios nos llamó a tener hijos, ¿ve? Eso es la familia. Y está bien. Él dijo, multiplicar la tierra, claro, ¿sí? Pero no le dio la responsabilidad a uno solo, ¿ve? Es compartida la responsabilidad, ¿ve? Yo tengo hijos, ustedes tienen hijos, todos tenemos hijos, ¿ve? Pero no uno solo que tenga todos los hijos, no, ¿ve? Dios nos ayude, Dios nos dé sabiduría, ¿ve? Entonces, la restauración de la comunión con Dios. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ojo con eso, me mostrarás la senda de la vida. ¿Cómo te va a mostrar la senda de la vida, Córdoba? Va a venir así, no un ángel. Córdoba, esta es la senda de la vida. ¿Así va a ser? ¿Dónde te va a mostrar la senda de la vida? Leyendo, estudiando la palabra de Dios. ¿Ve? Ahí tú vas a observar la senda de la vida. ¿Ve? Mucha gente todavía piensa que tiene que venir un rayo del cielo, hermano. Yo tuve una experiencia así, bajó un rayo del cielo y me dijo, tienes que hacerlo. No, así no funciona. Eso es mucha película de Hollywood. O quizás has escuchado a muchos mormones. Así habla Moroni, ¿ve? Pero Dios te habla a través de su Biblia, ¿ve? Dios te habla a través de la palabra. Por algo dejó ese testimonio ahí, ¿ve? Lo está diciendo aquí, esto está en el Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, la palabra de Dios te trae a la presencia de Dios, delicias a tu diestra para siempre, delicias a tu diestra para siempre, tu poder me da delicia, ¿ve? No hay demonio que se pueda poner delante de mí, ni detrás de mí, ni a los lados, ni arriba ni abajo, ¿ve? Eso es lo que usted tiene que tener presente, ¿ve? Dice, pasar tiempo en la presencia de Dios trae restauración y renueva nuestro gozo. Es en su presencia donde encontramos plenitud de gozo. Todo esto es bíblico, señores. Número 4. ¿Cómo se renueva mi gozo de salvación? Pregunta un pecador. Bueno, número 4 es viviendo una vida de obediencia y servicio. Cuando vivimos conforme a su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano Conan? Lo que Él me enseña a través de su palabra. Cuando vivimos según su voluntad, experimentamos la paz y el gozo que vienen de saber que estamos haciendo lo correcto, ¿ve? En ningún momento, hermano, Dios nos deja escaparnos de conocer la palabra de Dios. ¿Cómo se le llamaba al pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento? ¿Cómo le llamaban al pueblo de Dios las antiguas naciones allá en el Antiguo Testamento? ¿Cómo le llamaban los mundanos al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? El pueblo del libro. El pueblo del libro. ¿Cómo se le llamaba a los creyentes en el Nuevo Testamento? Los del libro. Los del libro. Ah, es que solamente llevan un libro. Cuando yo era niño, me acuerdo, todos los que iban a la iglesia iban así con su Biblia. Estaban en el bus con su Biblia.
Estaban en el restaurante con su Biblia, la del filo rojo, me acuerdo, era la clásica Biblia que todos tenían. La pasta negra, cuero o plástico que parecía cuero, y el filo rojo. Todos tenían su Biblia. Por años y años fue así. En todo el mundo. Los del libro. Te miraban con la Biblia, los del libro. Esos eran los evangélicos, los que andaban con sus libros. No había un solo lugar a donde la gente no fuera sin su libro. Ya me acuerdo, cuando yo era muy niño, llevaba una Biblia roja, de filo rojo, pequeña, con concordancias. Y a todos los lugares a donde yo iba, me iba con mi Biblia, porque esa era la forma. Así era como nosotros andábamos, con nuestras Biblias en la mano. Esa era la forma como nos identificábamos, esa era la forma como nos reconocían, que éramos hermanos, que éramos hermanas, los del libro. Pero nos habíamos olvidado de un solo detalle, que no solamente era un libro para llevar en la mano, se tiene que leer. Se tiene que leer. Tienes que trabajar tu Biblia, hermano y hermana. ¿Hace cuántos años te compraste tu Biblia? ¿La has trabajado? ¿La has gastado, hermano? Pero cuesta caro, se va a gastar. Hermano, miren, delante del Señor yo les digo algo. Si ustedes me traen su Biblia trabajada, las 2000 páginas trabajadas, todas tus 2000 páginas llenas de anotaciones, de apuntes, y se te está por caer, aquí te compramos una nueva. ¿Sí? Pero tienes que traerla toda trabajada. Porque hay algunos que dicen, no, pues es que se me va a malograr, hermano. Me da pena, es la palabra de Dios. No la abraces, léela. La Biblia es para leer. ¿Qué es la Biblia? La Biblia significa libros. ¿Y qué cosa es un libro, Nicole? ¿Qué se hace con los libros? Se leen, se leen. ¿Qué tiene que hacer usted con su libro? Leerlo. Parte de la restauración, del gozo de la salvación, implica también leer la Biblia. Ahí lo dice. ¿Ve? Cuando vivimos conforme a su voluntad, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Hay muchos que todavía esperan que Dios venga así en un sueño y te diga, esta es mi voluntad. No, así no funciona. Otros dicen, no, sí, yo estoy alzando mi mano y viene así. Esta es mi voluntad. No, así no. ¿Ve? ¿Cómo yo sé su voluntad? Hermana Gabriela, leyendo la Biblia. No queda de otra. Hay que leer la Biblia. A través del estudio de la palabra de Dios, yo conozco la voluntad de Dios. No hay de otra. Hoy día la gente no estudia la Biblia. El hermano Branham estudiaba la Biblia. Gloria al Señor. Dios nos envió un profeta que estudiaba la Biblia. Pero los creyentes del profeta no leen su Biblia y eso es una tristeza, es algo lamentable. ¿Ve? Porque él no dijo, lo que yo te cuento es todo lo que tú tienes que aceptar. Él dijo, ten tu propia experiencia con Dios. Él dijo, lee tu Biblia y donde hayas perdido al Señor, vuelve porque hace rato lo has echado a perder. ¿Ve? ¿Qué decía? Lea su Biblia. Él decía, de Génesis, Apocalipsis, tienes que encontrarte con el Señor. ¿Cómo te vas a encontrar con el Señor si no lo buscas? ¿Ve? Pero hermano, yo pensé que buscarle al Señor es venir todos los domingos al culto, aunque sea tarde. Eso no es buscar al Señor. ¿Que al Señor solamente lo vemos el domingo? El Señor tiene que estar todos los días 24/7 conectado con nosotros. Y la única forma de estar en conexión con Dios es, ¿cuál es? Estar en santidad. Porque la santidad es la única forma de estar conectados con Dios. La santidad es el vínculo perfecto para estar conectados con Dios. No es que somos santos, sino que el santo nos santifica y nos pone en comunión con Él. ¿Ve? No hay otra manera. Gloria al Señor. Entonces, cuando vivimos conforme a su voluntad, experimentamos la paz y el gozo que vienen de saber que estamos haciendo lo correcto. Mira lo que dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 10 y 11. Si guardáis mis mandamientos, hermana Nicole, mira, ahí dice, si guardáis mis mandamientos, ¿cómo sé yo cuáles son los mandamientos del Señor? Nuevamente, ay Dios, no nos vas a dejar descansar, Señor. Ahí está. ¿Dónde están los mandamientos del Señor? En la Biblia. No hay un solo versículo que nos haga escapar de nuestra responsabilidad de leer la Biblia. ¿Qué tipo de cristianos somos, hermano? ¿Ve? El mundo se sigue cayendo a pedazos. Un hombre dice que es una mujer y esa no es la culpa de los mundanos, ni de los borrachos, ni de los fornicarios, ni de las prostitutas, ni de los ávaros, ni de los reyes, ni estos falsos predicadores. La culpa es de los verdaderos que no estamos siendo la suficiente luz para alumbrar donde tenemos que alumbrar. ¿Ve? Él dijo, tú eres sal que sale y tú eres luz que alumbra. Es lo que él dijo. ¿Ve? Es nuestra responsabilidad. No estamos haciendo lo suficiente.
Muchos piensan que solamente se trataba de bautizarse y cruzar de brazos y decir, bueno, que el pastor haga lo que tenga que hacer. Yo no hago nada. Es trabajo de todos nosotros. Juan 15, 10, 11 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál es la condición? Guardar su mandamiento. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¡Wow! ¿Ve? Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Me están captando? Número 5. ¿Qué hago para restaurar el gozo de mi salvación? Dice alguien que ha pecado. Bueno, tienes que recordar la gracia y la misericordia de Dios. Recordar cómo Dios nos ha rescatado, cómo nos ha mostrado su amor a través de Jesucristo. Renueva nuestra gratitud y por ende nuestro gozo. Wow. ¿Para qué murió el Señor? Para quitar el pecado de nosotros. ¿Ve? Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y siento que es un don de Dios, o sea, la salvación es un regalo de Dios, y no depende de nosotros, y depende de Él. ¿Qué necesitamos? A Él, pues. Si depende de Él, no de nosotros, Él tiene que estar en la ecuación. Porque si Él no está en la ecuación, porque ¿sabes cómo lo interpretan los calvinistas o los bautistas? O los pecadores que dicen que son creyentes. Ellos interpretan que por gracia sois salvos, mediante la fe, una confesión, una oración de pecador, y luego dicen, y esto no depende de mí, o sea, de vosotros, ya que es un regalo de Dios, no es por lo que yo haga, o sea, las obras, y para que nadie se gloríe. Señores, la salvación no dependía de la moral de nadie, ¿cierto? Y tampoco se pierde por la moral de nadie, pero siendo un don de Dios, depende de Dios. Y si Dios no está en la ecuación, olvídate, ahí todavía no pasa nada. ¿Ve? Pero lo que hacen las iglesias mundanas es presumir de que mediante una oración simple de hace 50 años, Dios me salvó y yo me fui por el camino del mundo, hice lo que hice, pequé lo que pequé, pero esa oración me salvó, esa oración me ató a Dios y haga lo que haga, no me voy a perder. No, así no funciona. Así no funciona. ¿Ve? Así no funciona, señores. Es un don de Dios, no depende de tu obra ni de mi obra. No depende de qué pienso, lo que tú piensas. Es una obra de Dios. Dios tiene que estar ahí para que entonces esté funcionando eso que Él está poniendo en nosotros. ¿Ve? Si Él lo ha puesto en nosotros, tiene que estar en nosotros. Y la ecuación nuevamente sigue siendo la misma. Cerca de Dios, soy solamente una cosa, santo. ¿Ve? Santo. Santo. Por años los bautistas del sur, o los bautistas relajados, ya, porque hay unos que son relajados, otros que no son relajados. Por ejemplo, Bill Clinton, ese diácono bautista que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Cuando él cayó en fornicación con su secretaria, la famosa Lewinsky, ¿se acuerdan, no? Los que tienen mi edad más o menos saben que ese presidente cayó en fornicación siendo presidente. Todos los bautistas salieron a decir, bueno, él es un hombre. Y como hombre tiene necesidad. Yo digo, ¿qué tiene que ver que sea hombre como hombre? Y como hombre tiene necesidades. ¿Qué tiene que ver eso? Salieron a decir, pero él es diácono. Él es salvo. Simplemente fue un error. Y de mil y un maneras lo defendieron. Es lamentable todo eso, hermanos. Porque ellos tienen como creencia que cuando tú hiciste esa oración mágica, allá cuando comenzaste
Hace muchos años, eso te ató a Dios y ya no te puedes perder. Señores, no es una oración, porque si aún fuera una oración, estás diciéndome que es una obra. ¿Se dan cuenta? Se contradicen ellos mismos. Porque luego dicen que no es una obra la que los va a quitar tampoco de ahí. Porque tampoco fue una obra la que te puso ahí. Fue don de Dios. ¿Ve? Y en consecuencia, Dios tiene que estar obrando en la vida de uno. ¿Ve? Hoy día existen discotecas para cristianos en el mundo evangélico. Hoy día se casan parejas del mismo sexo en el mundo evangélico y según ellos todavía son salvos. El otro día ordenaron a la primera ministro trans en la iglesia luterana. En la iglesia anglicana ya está pasando. En la iglesia pentecostal. El otro día vi una de las más grandes escenas de este mundo caído. Pentecostales saliendo del closet y la gente apoyándolos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¡No! Así no funciona eso. ¿Ve? El amor de Dios no es libertinaje, hermanos. ¿Ve? Tengan mucho cuidado, hermanos. La mira está contra los que predican la verdad. La mira está en contra de los que predican la luz. ¿Ve? La mira está en contra de aquellos que se paran por la verdad. La gente ya no llama al pecado pecado. La gente ya no llama a la gente al arrepentimiento. Y la palabra infierno ha sido separada de los mensajes dominicales. Señores, hay un lugar de tormento. Hay un lugar a donde van a parar todos aquellos que no siguieron y sirvieron al Señor. Hoy día han comenzado a predicar que el infierno no existe. Es increíble, hermanos. Hoy día se está predicando, aunque ustedes no lo crean, que el infierno, que aún el diablo no existen. Y te sacan evidencia de antiguos manuscritos de la Biblia, donde te dicen infierno no era y diablo no había. Y ciertamente cuando te vas al hebreo, no vas a encontrar una palabra como esa, porque la palabra infierno viene de la palabra griega infierno, que habla del lugar a donde van los muertos. Y cosas por el estilo. Yo no soy experto en griego tampoco. Pero el asunto es que te están trayendo a colación de que no existe infierno, no existe diablo, que Satanás es una invención de los griegos y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque, hermanos, si desapareces a Satanás, si desapareces el infierno, no tiene caso de que hables del pecado y no tienes por qué llamar a la gente al arrepentimiento. Y si eso sucede así, todo allá afuera va a ser puro libertinaje. ¿Ve? Pero no se alegren. Digo esto por los mundanos, porque el infierno existe y Satanás está ahí también, ¿sí? Y la Biblia dice que al final del tiempo va a ser destruidos Satanás y el infierno, porque hay de un grupo de pentecostales que les da pena que el infierno vaya a ser destruido. Señores, la única forma de vida eterna está en Dios. El diablo no puede dar vida eterna, el infierno no puede ser eterno. Así como todo lo que no estuvo en el plan original de Dios tiene que ser destruido. ¿Ve? Destruido. Aniquilado. Bueno, para que lo tengan presente. Entonces, es importante recordar la gracia y la misericordia de Dios para poder tener bien en claro de dónde es que sale todo esto. ¿Tú te pudiste equivocar? Sí. ¿Puedes volver al camino del Señor? Sí. Porque si esto no vino a través de algo que tú hiciste, ya sea moral, tampoco se puede ir de ti por algo que hiciste, ya sea inmoral. Ojo, no estoy diciendo que deberías de hacer esto inmoral siempre. No. Pero la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Tiene que levantarse. Tiene que levantarse. Al final y al cabo la Biblia nos habla de que volver al camino es volver al camino, ¿sí? Volver al camino. Ser como Cristo, como dice ese canto, eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ser como Cristo. Gloria al Señor. Entonces, recuperar el gozo de la salvación es un proceso que requiere un corazón contrito, una búsqueda sincera de Dios y una vida vivida en obediencia a su palabra.
nuevamente somos invitados a leer la Biblia. Siguiendo todos estos pasos, apoyados con la Escritura, nuevamente somos llamados a leer la Biblia. Una persona puede experimentar la restauración del gozo que viene de conocer y estar en comunión con el Dios de nuestra salvación. Gloria al Señor. Bueno, espero que la pregunta haya sido respondida. Vamos al tema principal de este día. Hoy vamos a empezar a hablar sobre un tema muy, pero muy importante, olvidado por muchos, pero importante. Importante. ¿Y cuál es este tema importante? Bueno, vamos a hablar sobre el poder para hacer que nuestros cuerpos obedezcan a la palabra de Dios. Hermano, ¿eso es posible? Claro que sí. ¿Y por qué a veces no podemos hacerlo? Porque precisamente no tenemos conocimiento de que eso tiene que ser así. Imagínense que estamos un fin de mes, cuando las hermanas traen ese pastel, esa torta, ese queque, ese bizcocho, como sea que le digan en los países que nos vayan a escuchar. No ha venido mucha gente. Y entonces sale la encargada de partir el pastel y dice, por si acaso, para quienes quieran, va a haber repetición. La concurrencia ha sido la mínima, así que va a sobrar porciones de torta, de bizcocho, de pastel extra. Todos han escuchado. Y quien quiera servirse la repetición o un plato más de pastel, con toda la autoridad, basado en lo que ahora le han hecho saber, va a ir a la puerta de la cocina y va a decir, quisiera por favor que me dé una nueva porción. ¿Y por qué se fue así tan resueltamente a pedir su porción extra de pastel? Porque le acababan de informar, le acababan de decir que eso sí se podía hacer. Lo cual no sucede cuando hay concurrencia, pues masiva, ¿verdad? Donde apenas alcanza para todos o a veces dejan a algunos sin comer pastel. Y por lo regular se sacrifican las que están ahí en la cocina. En ese mismo sentido, cuando tú sabes lo que debes de saber respecto a la palabra de Dios, entonces tú vienes con autoridad, ¿me entiende? Delante de circunstancias y aún delante del mismo Satanás para exigir tu derecho. En otras palabras, tú no vas a exigir lo que no sabes que te correspondía. ¿Me están captando? Tú no vas a ir por aquello que tú no sabes que te toca, que te corresponde, que te es por derecho. Y una vez más, señores, y una vez más, importante también, para eso tenemos que leer la Biblia. Una vez más, les invitamos a todos a leer sus Biblias. Y les decimos de todo corazón que si sus Biblias se llegan a gastar, que si las 2000 páginas de su Biblia se llegan a llenar de apuntes y de anotaciones, y ya no quede más remedio que tengas que comprar otra Biblia, créeme que te la vamos a comprar con todo nuestro corazón y del color que quieras. Pero tienes que traer tu Biblia llenecita, bien trabajadita, de tapa a tapa, para que puedas comprar ese tu derecho. ¿Sí? Señores, la Biblia es un libro de trabajo, no es un libro de colección. La Biblia se tiene que leer. Hermano, pero si los míos no quieren oír la Biblia, léela tú. Léesela a tus hijos. Léansela el uno al otro, pero lean su Biblia. Lean su Biblia. Ahí está nuevamente todo lo que nosotros necesitamos para poder echar mano de lo que nos corresponde, ¿sí? Y también saber cuáles son las razones por las cuales Dios nos puede cortar la bendición, ¿sí? Porque algunos van por el camino sin darse cuenta de que todo lo que usted hace o deje de hacer trae sus propias consecuencias. Es así de simple, es así de sencillo, ¿ve?
todo lo que usted hace o deje de hacer por desconocimiento de la palabra de Dios trae sus consecuencias. ¿Ve? No sé si se han dado cuenta que últimamente están apareciendo niños o están naciendo niños con esa famosa y muy común mencionada enfermedad que se llama el TDAH, TDAH, que también se le dice como, ¿cómo le llaman al TDAH? ¿Dónde están, profesoras? ¿Cómo le dicen también comúnmente? ¿Quién tiene la información? Se me fue. El asunto es que déficit de atención, ahí está, así es. Déficit de atención. Déficit de atención. Déficit de atención. ¿Qué significa eso? Que los niños, TDAH, así se llama, sí. Que los niños, que las personas que padecen el TDAH son personas que no pueden estar quietas. ¿Sí? Hermano, pero eso bíblicamente puede ser comprobado, claro. ¿Qué es lo que está pasando? Que a lo largo de la vida, el ser humano, o el hombre, se ha dedicado a depravar su cuerpo de tal manera que no se ha dado cuenta que la Biblia decía que lo que fuera tu pecado te alcanzará hasta tu segunda, tercera, cuarta generación. Igual como el tema del microquimerismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé si se han puesto a ver, pero a veces hay muchachos que han nacido y dentro de su genoma, dentro del ADN, tienen el ADN de alguien más. Y te preguntas tú, ¿y cómo fue eso posible? Las parejitas que hoy día existen en este mundo, no todas han sido permanentemente parejas de toda la vida. En algún momento tuvieron a alguien más en su vida. ¿Ve? Por eso que simiente de la serpiente ahora tiene más sentido. ¿Ve? Simiente de la serpiente ahora tiene más sentido. Hay muchachos que tienen el genoma o tienen el ADN, no solamente del papá, y a veces ni el papá, tienen el genoma, el ADN de alguien con quien su mamá estuvo en alguna oportunidad. Eso se le llama, ¿dónde está la doctora? Microquimerismo, quimerismo. Busquen más al respecto. Eso me dejó así, sorprendido. ¿Ve? Por eso es que dice la Biblia, cuando usted se junta con alguien, ese alguien lo va a acompañar toda su vida. ¿Ve? Por eso se les llama a ser maridos de una sola mujer. ¿Ve? Mujeres de un solo marido. ¿Ve? Porque se van a llevar el ADN de alguien más y lo van a mandar ahí en algún momento de su vida a sus hijos o a sus hijas. ¿Ve? Y el tema del TDAH tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, con el consumo excesivo de alcohol en algún momento loco de tu vida que ha generado pues lo que tenía que generar. ¿Qué cosa genera eso? Degeneración a nivel microcelular. Y así como te puedes llevar el ADN de otro dentro de tus hijos, ¿ve? De esa misma manera la degeneración llega a los nuevos bebés, a estos nuevos seres humanos, y salen así, señores, todos desordenados. ¿Ve? Por eso es que cuando usted vaya a tener hijos, tiene que estar, pero bien seguro, y esto lo digo por causa de todo el mundo. Se supone que los santos no deben de ser advertidos de esto, pero se lo digo por causa de todo el mundo, porque a veces mundanos escuchan nuestras prédicas. Asegúrese de que si usted va a tener hijos, no haya consumido sustancias psicoactivas, no haya consumido bebidas alcohólicas por buen tiempo. ¿Ve? Porque si no, eso sale en el genoma o en la genética de sus hijos. Para mal, por lo regular. ¿Estamos ahí? O sea, todo a la larga ya tiene explicación, sí. Todo a la larga tiene explicación. ¿Eh? Por eso, cuando antiguamente, volviendo al microquimerismo, me fascinó el otro día leer mucho sobre eso. Las mamás decían, se te metió ese hombre en la cabeza. Y las muchachas estaban locas, así, ¿no? Eso era por decir, se enamoró. Pero eso no era solo, se enamoró. En esa época se iban, se acostaban con el muchacho, fornicaban y todo.
y estaba en su cabeza. Y literal, ¿saben dónde se va el ADN? En el cerebro, al cerebro de estas mujeres que han tenido muchas personas en su vida. Igual sucede con los hombres. Entonces el uno lleva la semilla de otro, ¿ve? Y en algún momento le sale, ay, mira, se reprodujo el otro por aquí. ¿Y de dónde salió? Del puro deseo. No, estaba ahí en tu genética, ¿ve? Dios nos ayude, Dios nos ayude. Así es, mis hermanos, a la larga todo ya ahora tiene explicación, ¿ve? Todo tiene explicación, todo tiene explicación. Dios nos ayude. Por eso es que la Biblia dice que llegaría un día donde habrían hombres teniendo, dice, hasta 8 mujeres. Y uno decía, ¿qué? ¿Se van a volver todos musulmanes? ¿Todos se van a volver jeques árabes teniendo tantas mujeres? No, es genético, microquinerismo, ¿ve? Tienen el ADN de muchas personas, ¿ve? Así que mucho cuidado con eso, ¿ve? Y no solamente eso conlleva que de pronto tengas el ADN de alguien más, sino que tienes las enfermedades de alguien más, todo lo malo de alguien más, ¿ve? Tú dices, pero mi papá nunca fue borracho, ni mi abuelo fue borracho, ni mi bisabuelo fue borracho, ni mi tatarabuelo fue borracho. ¿Y de dónde salieron estos borrachones? Ah, ¿no? ¿Y pensabas que era solo del que estuvo contigo la última vez? No. Eso pudo haber venido de algún contacto genético de hace años, pero que estaba ahí. Así que Dios nos ayude. Todo está en la Biblia, señores, todo eso está aquí. Así que ya sabes, ¿dónde está Samantha? El microquinerismo puede ser tu tesis, simiente de la serpiente, demostrado ahí en Eva. Ahí lo puedes ver, ahí puede estar demostrado. La simiente de la serpiente. Hermano, pero ese era un tema escandaloso en los días del hermano Branham, ¿sí? Porque así como hoy, había gente que no leía. Y el hermano Branham había leído mucho. Y todo lo que el hermano Branham nos habla, ustedes lo pueden encontrar en Midrashins, lo pueden encontrar en Midrash de los judíos, en muchos libros que en su tiempo estaban saliendo y que hablaban sobre estas cosas, ¿ve? Lo importante, hermanos, de rastrear de dónde salieron las enseñanzas, solamente nos trae un punto. Si los demás se escandalizaban era porque no leían, igual que el hermano Branham. Hoy día personas como el curador de la casa de los libros del Mar Muerto, allá en Israel, él habla abiertamente de la simiente de la serpiente, ¿ve? Y yo digo, pues el hermano Branham en su día habló de simiente de la serpiente, y hoy día, hasta hoy día, los pentecostales, estos que no leen nada, le siguen acusando de ser un falso maestro porque habló de simiente de la serpiente. Cuando el curador, el encargado de los rollos del Mar Muerto allá en el Museo de la Biblia en Israel, habla abiertamente de la simiente de la serpiente. Y él habla y dice lo mismo que nosotros en Corintios, cuando Pablo dice que así como la serpiente engañó a Eva, él dice, Eva y la serpiente tuvieron contacto sexual, ¿ve? Eva y la serpiente tuvieron ese intercambio, y eso fue lo que es en realidad el pecado original. Él lo hablan abiertamente, hermano, ¿ve? Es increíble, hermano. Y todo esto ya se venía hablando de tiempo atrás. No son cosas nuevas, ¿ve? No son cosas nuevas. Por eso es que la Biblia dice, bienaventurado el que no se escandalice de mí, el que no se escandalice con mi palabra. Todo tiene un porqué y para qué, ¿sí? Dios nos ayude. Vamos a Hebreos 4, versículo 12. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios, hoy día vamos a hablar sobre poder para que tu cuerpo obedezca a la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente tiene que ver con tu parte espiritual, sino también con tu parte física. Aquí están las coyunturas y los tuétanos. ¿Ve? Penetra hasta partir el espíritu, el alma, las coyunturas, los tuétanos. Discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene
influencia sobre tu ser espiritual y tu ser natural. Lucas capítulo 4, versículo 32. Hablando de Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Jesús se veía como cualquier judío de su día. Hoy día los judíos salen a decir que los cristianos somos idólatras. Y un cristiano va a decir, pero nosotros no adoramos ídolos. Y ellos te van a decir, bueno, tú tienes un ídolo. Y tú dices, bueno, ¿cuál? Y te van a decir, Jesús. Y tú le vas a decir, ¿por qué Jesús? Si Él es el Hijo de Dios. Y ellos te van a decir, es que para nosotros Él no es Dios. Y para ustedes Él se ha convertido en una imagen. Los judíos todavía tienen hoy por hoy problemas con Jesús. Están velados, están cegados a ver a Jesús como la palabra hecha carne. Porque los judíos creen, los judíos piensan que Dios es tan santo que no podría, no debería de haber podido venir y ser literalmente, corpóreamente, carne. Porque Dios es santo. Para ellos esto es un escándalo. Todavía hoy por hoy me sorprende ver judíos haciendo defensa de su judaísmo y atacando al cristianismo. No lo había escuchado en años, pero nuevamente lo volví a escuchar. Diciendo que Jesús es un ídolo y que nosotros somos idólatras. Pero según la evidencia que encontramos aquí, la cual ellos también desconocen, porque ellos dicen, si Jesús fuera Dios, Dios dijo que no podemos levantar falso testimonio de nuestros hermanos en la ley de Moisés. Pero Jesús le llamó a otros judíos. Él los ofendió y les llamó hijos de Satanás. Los judíos dicen, Jesús dijo a otros judíos que ellos eran hijos del diablo. Eso es una ofensa. Si Él en verdad fuera Dios, no los hubiera ofendido. ¿Se dan cuenta? Es así como ellos piensan, es así como ellos razonan, es así como ellos constantemente están razonando respecto de Jesús. Y ese fue el mismo pensamiento que tuvieron allá y que no podían hacer frente, porque Jesús, ahí bien claro dice la Escritura, era uno con autoridad. Cuando Jesús murió, vinieron a hacerse los valientes. Para apresarlo tuvieron que llamar a los romanos. Pero hermanos, que sin romanos no podían hacer nada. Y luego vienen y dicen, no, a Jesús no lo mataron los judíos, a Jesús lo mataron los romanos y murió como romano. Qué fácil es lavarse las manos. Cuando la misma Biblia nos dice que ellos dijeron, mátenlo ustedes, no importa, pero su sangre sea sobre nosotros. Pero de todo lo que yo les digo, mis hermanos, basados en la evidencia, no hay nada ni nadie que pueda desautorizar lo que pasó, porque esto pasó. Y hasta el día de hoy sigue encontrándose más evidencia de que esto pasó. No pueden negar lo evidente. Jesús existió. Jesús existió. Jesús es histórico. ¿Ve? Porque hoy día te dicen, no, tenemos un Cristo de la fe, que es el de los cristianos, y tenemos un Cristo histórico, del que poco o nada conocemos. No, señores. Jesús es histórico. No solo se habla de Él en la Biblia, sino que de Jesús se habla a través de, por ejemplo, historiadores como Josefo, a través de historiadores como, por ejemplo, el gran Eusebio, y a través de otros más a lo largo de la historia de los primeros siglos de la humanidad. Hay documentos romanos de los mismos días cuando Jesús fue crucificado,
donde se narra de su crucifixión, donde se habla de lo que sucedió en tal o cual lugar, porque ellos tenían que anotar todas las incidencias y todo lo que ellos anotaban se encontraba registrado en sus libros de cuentas. Así que escuche lo que escuches en internet, hermano, escuche lo que escuches en TikTok, en YouTube, en Facebook o en tu red social favorita, y te digan que Jesús no es Jesús, olvídate de eso, porque la mayoría de los que niegan al Señor, créeme que ni siquiera viven vidas santas. El otro día me sorprendí cuando escuchaba a alguien que decía que la Biblia tiene muchos errores, que la Biblia es un libro escrito por hombres y lleno de muchos errores. Cuando le enfocaron el rostro, era un hombre que tenía aretes en los ojos, aretes en la nariz, tatuajes en el cuello, tatuajes por los brazos. Señores, eso no puede hablar en contra del Señor. ¿Ve? Son monstruos hablando de Dios o en contra de Dios. Hablan mucho de historia, hablan mucho de la Biblia. Y cuando tú ves, ¿quién está hablando? Con aretes por todos lados y tú dices, qué barbaridad. Con unos huecos enormes aquí en la oreja y un botón aquí metido. ¿Ve? Qué barbaridad. Dios nos ayude. ¿Ve? Yo todo lo que te digo te anticipo a lo que está pasando, para que no seas traído a la curiosidad. A ver, voy a escuchar, de repente eso es bueno. No. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Vamos a citar a William Branham. Este mensaje se llama Sanidad Divina. Predicado la mañana del 19 de diciembre del 54, párrafo 166. Mire lo que dice ahí. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Un nuevo tú. Una nueva creación. Una nueva criatura. Si un nuevo nacimiento, si un nacimiento ocurre desde adentro hacia afuera, escuchen, el niño crece si vive. Piensen usted cuando estaba embarazada, hermana. Ese bebé, conforme pasaban los meses, tenía que crecer. Hasta llegar a los 9 meses, tenía que tener ciertas características, cierto tamaño y cierto peso. Pero si de pronto, en alguno de esos meses, el doctor, el pediatra, el especialista, encontraba alguna irregularidad, se empezaba a preocupar. Porque un niño sano crece. Un bebé que está vivo crece. Todo lo que tiene vida crece. ¿Cierto o falso? ¿Es verdad? Crece. Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Todo lo que está vivo crece. Dice, pero si no, perece, fenece, se queda estático. ¿Y a dónde va el hermano Branham con esto? Mira acá. ¿Eso es correcto? Pues bien, cuando un nacimiento ocurre en el interior, ¿no debería crecer? Cristo en su corazón debería crecer diariamente. ¿Dónde está? A ver. Nicole, dice que Cristo tiene que crecer diariamente en tu corazón. Si no pasara eso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Está muerto o está muerta usted. ¿Ve? Cristo tiene que crecer diariamente. Si Él no crece diariamente en tu vida, ¿qué dice? Está muerto usted. Está muerto usted. Volverse más grande, más poderoso. ¿Ve? Comprender mejor las cosas. Perdonar, caminar como lo haría Dios. Eso es lo normal, lo natural. ¿Ve? Usted, hermano Conan, dice la Biblia que si usted está vivo en el Señor, si Cristo está en su corazón, usted debería crecer diariamente, volverse más grande, ¿ve?
el poder de Dios ser más poderoso en su vida, usted debería comprender mejor las cosas, usted debería perdonar, caminar como lo haría Dios. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo formado en mí, Cristo formado en ti. Nicole me está mirando como asustada. Hermano, me van a hacer barba. No, pues así, a ese nivel, no, pues. La vida de Dios, Cristo en usted, formado en usted, formado en usted. A la vida de Dios en mí, la vida de Dios en usted. Esa es la esperanza de gloria. En otras palabras, muerte es sorbida en victoria. Ya saben hacia dónde vamos, ¿verdad? El nuevo nacimiento es la clave. El nuevo nacimiento es lo que va a desatar todo esto de lo que vamos a hablar hoy. ¿Ve? Vamos a otra cita. Esto está en Despertando a Jesús, predicado el 17 de enero del 63, párrafos 150 al 153. Mira lo que dice ahí. Recordemos también que Él creó nuestros cuerpos. Recordemos también que Él creó nuestros cuerpos. No obedecerán nuestros cuerpos su mandato. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Él venía diciendo que el mar obedeció a Jesús. El viento, la tempestad, obedeció a Jesús. La Biblia dice, dile a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. La naturaleza, la creación, obedece a su creador. Y Él viene y dice lo siguiente. Recordemos que también Él creó nuestros cuerpos. ¿No obedecerán nuestros cuerpos su mandato? Él dice, expulsa ese cáncer. Él le dice al cuerpo, y se tiene que ir. ¿Ve? La palabra que usa el hermano Branham ahí es escupe ese cáncer. ¿Ve? Es lo que él dice. Yo solamente les cuento lo que decía ahí en inglés. ¿Ve? Pero expulsa suena como más digerible por la mayoría, ¿verdad? Porque si yo le digo, escupe ese cáncer, solamente tendría sentido si lo tienes en la boca, ¿verdad? Pero es lo que él dice en su manera de hablar de hombre de montaña. Él dice, escupe ese cáncer. Él le dice al cuerpo, y se tiene que ir, y se va. Solo tome esa palabra y plántela en su interior, y vea lo que sucede. Claro, sí, Señor, nuestros cuerpos tienen que obedecer su mandato. Entonces, tiene que haber un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento va a hacer que esto sea una nueva creación, y en consecuencia, siendo una nueva creación, sujeto a Dios, a la ley de Dios, a las ordenanzas de Dios, porque Jesús, aunque era la palabra hecha carne, Él estaba sujeto a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Usted dice que es cristiano. Usted dice que es cristiana. Yo creo que lo es. ¿Usted cree? ¿En qué está descansando? O sea, ¿qué es lo que estás creyendo? Algún día Él resucitará nuestros cuerpos, después de que hayan perecido absoluta y completamente. Si no crees en eso, ¿por qué vas a la iglesia entonces, verdad? O sea, está diciendo que ser creyente implica que tú sabes y eres consciente que un día Él va a llamar a tu cuerpo, y tu cuerpo va a responder a su llamado. ¿Ve? Así estés muerto de años, Él va a llamar y tú vas a responder. Tú sabes que eso va a suceder. ¿Ve? Él dice, ven, si no hay resurrección, ¿no somos entre los hombres los más miserables? O sea, ser cristiano significa creer en la resurrección de los muertos. ¿Estamos hasta ahí? Ahora que me venía en el carro, me tocó un chofer aparentemente católico, y venía escuchando sobre
venía escuchando una radio católica. Y en esa radio católica estaban hablando acerca de la dormición de María. O lo que también más adelante, en el 1950, le van a llamar la Inmaculada. ¿Cómo es? La Inmaculada Concepción. La Ascensión de María. Dicen que María fue asunta al cielo. Torciendo las escrituras, ellos dicen que María, al igual que Jesús, fue asunta al cielo. Pero en realidad nunca nadie vio que eso sucediese. ¿Ve? Ustedes saben ellos y sus historias. Pero recuerden que si nosotros creemos que María fue asunta al cielo, si ellos creen que María fue asunta al cielo, usando la misma lógica que ellos usan para llegar a ese punto, porque lo único que han creído los santos y santas de los primeros siglos es que María, igual que como todos los santos, María durmió. María durmió. La Biblia dice, respecto de los hombres de Dios, que no están muertos, sino que están durmiendo. Pablo dice que estamos dormidos. ¿Ve? Que los santos que han muerto están dormidos. No están muertos, están dormidos, porque van a ser despertados. ¿Me están captando? Pero, ¿a dónde voy con esto? Voy a lo siguiente, hermanos. María, para los católicos, es un pretexto para hacer lo que ellos hacen. ¿Ve? ¿Qué cosa? Diferenciarse de todas las demás iglesias y sobresalir por encima de estas, diciendo que ellos tienen la doctrina o la revelación verdadera. ¿Ve? Y que nadie va a ser resucitado sino a través de la Iglesia Católica Romana. A eso quería apuntar yo. Para ellos Jesús murió por las puras. Para ellos no hay resurrección sin la Iglesia y sin María. ¿Me están captando? Lo cual es completamente contraproducente al mensaje de la Biblia. El mismo Señor murió por todos nosotros y nosotros, así como Él murió, morimos con Él, pero así como Él se levantó, nos levantamos en Él. ¿Ve? No tiene nada más que hacerse y nadie más tiene que meterse. ¿Ve? Él fue el sacrificio vicario por ti y por mí en la cruz. Si Él vive, por eso vivimos. ¿Ve? Eso es todo lo que usted tiene que tener presente. ¿Por qué nos cuentas eso? Porque, hermanos, otra de las historias que se está reforzando como nunca antes es el tema de María, el tema de la adoración a la diosa madre. Eso se está trayendo como nunca antes de nuevo a la palestra, de nuevo se está trayendo a los púlpitos y eso es muy peligroso. Tengan mucho cuidado con la teología. Recuerden, teología es en síntesis lógica basada en textos religiosos. ¿Ve? La lógica de Dios, eso es la teología. Señores, aquí no estamos buscando nada humano mezclado con las cosas de Dios. Lo de Dios es de Dios y no tenía nada que ver con la lógica. ¿Ve? Porque si esto hubiera tenido que ver con la lógica, Jesús nunca hubiera hecho lo que hizo. ¿Ve? Nunca hubiera hecho lo que hizo. Por eso está escrito que lo que vimos y lo que oímos son cosas que oído no oyó, ni ojo nunca antes vio. ¿Ve? Escapa de la lógica. Dios nos ayude. Entonces, ser cristiano está basado en la resurrección. ¿Ve? Así como Él resucitó, tú y yo también vamos a resucitar. Dice, pero en su palabra de promesa dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en los últimos días. ¿Por qué? Porque el cuerpo, escuchen, las cenizas volcánicas de las que estamos hechos, obedecen su mandato porque Él es su creador. ¿Ve? Eso es algo que debemos de tener siempre presente. Sí y solo sí dormimos en el Señor. ¿Estamos hasta ahí? Dormimos en el Señor. ¿Ve? Nuevo nacimiento. Por eso empezábamos hablando sobre el nuevo nacimiento. Esa es la esperanza de gloria.
que yo sea transformado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué cosa es lo que se transforma a la imagen y semejanza de Dios? Tu cuerpo, literalmente. Tiene que sujetarse a la palabra de Dios. ¿Ve? Dice, la vida que está dentro de nosotros no solo es una vida creativa, o sea, la vida de Dios, sino que es parte de su propia vida. Ojo con eso. Esa es la razón por la que tenemos la autoridad para hablarle al diablo, ¿ve? Porque es la propia vida creativa de Dios si usted está ungido, ¿ve? Ahora, lo está diciendo clarito, ¿ve? Estar ungido no quiere decir que me bautizaron hace 20 años y vivo como diablo hoy en día, no. Estar ungido quiere decir estar en comunión constante con Dios, diariamente. Diariamente. No es usted quien habla, sino el Padre que mora en usted. ¿Ven? No se preocupen por lo que van a decir, porque se les dará en ese momento. Todo eso tiene que cumplirse, hermano. Pero tienes que estar en comunión con Dios. ¿Ven? Tienes que estar en vínculo perfecto con Dios. Imagínate tú pensando que eso que estoy diciendo ahora se va a cumplir en ti, quien ni siquiera vive en comunión con Dios. Tienes que estar en comunión con Dios, obviamente. Solamente va a funcionar si usted está en comunión con Dios. Solo siga adelante, permanezca en eso. Oh, dice el hermano Branham, ¿no? ¿Cómo amo eso? Muy bien. Dice, en este mensaje, llamando a Jesús a la escena, predicado la tarde del 4 de agosto del 63, párrafos 101 y 103, al 103. Noten, recordemos que Él también creó nuestros cuerpos. Otra vez, Él creó nuestros cuerpos. ¿Y no tendrán nuestros cuerpos que obedecerle? Amén. Rindan sus pensamientos a Él. Rindan su vida a Él. Rindan su fe a Él. Y observen cómo ese cuerpo obedece lo que Él dice. Wow. O sea, tiene una secuencia. Tiene que suceder sí o sí, siempre y cuando tus pensamientos estén rendidos a Él. ¿Cómo sé que mis pensamientos están rendidos a Él? Cuando mis pensamientos ya no son mis pensamientos, sino que mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Mientras estés pensando en tener 5 novios, esos no son los pensamientos de Dios, obviamente. Tus pensamientos tienen que estar rendidos a Él, primera condición. Tu vida tiene que estar rendida a Él. Mientras quieras hacer lo que sea con tu vida, tus pensamientos, tu vida no está rendida a Él, obviamente. Tu fe tiene que estar rendida en Él. No tienes que confiar en nadie más, en nada más, sino que solamente en Él. Y luego dice, y entonces observen cómo ese cuerpo obedece lo que Él dice. ¿Se dan cuenta? Esa es la única forma en que esto funciona. ¿Ve? Cuando tú solamente dependes de Él porque estás conectado a Él. ¿Ve? De otra manera no va a funcionar. De otra manera vas a depender de tu plata. De otra manera vas a depender de tus habilidades, de tu influencia, ¿ve? Del doctor, pero no de Dios. ¿Ve? Hay gente que piensa a veces que solamente tener un pensamiento positivo es todo lo que uno necesita. Y no es así. Tienes que estar en comunión con Dios. No solamente un pensamiento positivo. No solamente un pensamiento positivo. Tenemos que rendir nuestros pensamientos a Él. Tenemos que rendir nuestras vidas a Él. Rendir nuestra fe a Él. Y entonces podemos ver cómo nuestro cuerpo obedece lo que Él dice. ¿Y cómo Él dice? ¿Cómo habla Él? ¿Cómo habla Dios? ¿Así? O escúchame. ¿Así habla Dios? Te estoy hablando. ¿No? ¿Así habla Dios? ¿No? ¿Cómo habla Dios? Todos los días con nosotros, a través de su palabra.
a través de su palabra. Ya estamos cansados de cuentacuentos que vienen. Ay, hermano, tuve un sueño de parte del Señor, se lo voy a contar. Ay, a ver. Hermana, ¿se ha leído toda la Biblia alguna vez en su vida? No. ¿Ha leído la Biblia hoy día? No. ¿Y cómo Dios le puede hablar a usted y no a mí? ¿No? No es que usted no contestaba el celular, hermano. Ah, ya, bueno. No, es Dios siempre necesita a alguien para que nos hable. ¿Ve? ¿Cómo nos habla Dios todos los días? Todos los días. Hermana Samantha, a través del estudio de su palabra. Todos los días comes pan o desayuno, ¿verdad? Hay algunos que ya no comen pan. Todos los días desayunas, salvo que estés haciendo ayuno intermitente, pero desayunas. Cada 3 días a veces, los que están haciendo el ayuno de 3 días. Pero desayunas. ¿Cómo podemos vivir sin hablar con Dios? Sin tener comunión con Dios a través de su palabra. ¿Cómo? ¿Cómo podemos seguir viviendo así y llamarnos cristianos? No hay nada. Todos los días, todas las veces que citamos a William Branham, citamos la Biblia, volteamos aquí, volteamos allá. La Biblia, Dios mismo nos dice, lee tu Biblia. Abro el libro de las 7 edades de la iglesia, lo primero que dice William Branham, lean su Biblia. Conozcan de historia, sepan cómo se mueve todo en este mundo. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Ve? Voy a reaccionar también al libro de Cristo es el misterio de Dios revelado. Van a ver que no hay un solo lugar que nos dé salida a no conocer la palabra. Porque se supone que como creyentes deberíamos de conocer toda la palabra de Dios. El otro día estaba escuchando a uno que dicen que es famoso. Su conocimiento de las Escrituras era pésimo. Por eso se dedica solo a cantar, pues. No existe, no debería de llamarse uno cristiano si no conoce la palabra de Dios. Esto no solamente es trabajo del pastor, es trabajo de todos nosotros. ¿Acaso el pastor es el padre de tus hijos? Tus hijos tienen que ser llevados a Dios por ti primeramente. Por los padres, por las madres. ¿Me entienden? Papá y mamá tienen que traer a sus hijos a Dios todos los días, en cada instante, a cada momento de sus vidas, hasta que sean personas que ya vuelen con sus propias alas, por así decirlo, es metáfora, ¿sí? El trabajo del papá es fastidiarle la vida al hijo si no está haciendo las cosas bien. Ese es el trabajo del papá. Esa moda de que el papá es el amigo de los hijos la trajeron los güeros allá cuando ellos comenzaron lo propio y ahora dicen, la malogramos. Hay un doctor muy conocido, un psicólogo, que escribió de eso. Sus libros se tradujeron a tantos idiomas. Ese doctor le pidió perdón a todo su país, a los Estados Unidos, por lo que hizo. Pero aquí todavía no nos hemos enterado. Tenemos que ser los amigos de nuestros hijos. Tú tienes que ser el papá de tus hijos. Usted tiene que ser la mamá de sus hijos. Y el trabajo de los papás y de las mamás es ser padres. ¿Ve? Es ser padres. Eso de ser amigo de los padres, de los hijos, ser amigos de a quienes estamos tutoreando, a quienes estamos criando, esa ya es una teoría pasada, obsoleta y fallida. El mismo autor de esa teoría se retractó y escribió una carta pidiéndole perdón a la humanidad. Búsquenla, está en inglés. ¿Tú crees que los de habla hispana lo van a publicar? Todos esos millones de libros que están en las librerías sin vender, ya no se venderían. Y por eso es que no lo van a poner. ¿Ve? Lastimosamente es la triste realidad de Latinoamérica y de países del tercer mundo. La verdad nos llega tarde. Si eres un borracho, hermano, no sea tan grosero, no sea tan duro. No, aquí estoy leyendo la cita, hermano. Tranquilos. ¿Sí? Si eres un borracho y no puedes dejar de beber, entrega esa vida a Él. ¡Wow! Y observa, no beberás más. Si eres un fumador y has intentado dejar de fumar sin éxito,
Solo entrégaselo a Él y observa lo que sucede. Rinde tu vida al Señor y tu cuerpo obedecerá al Señor. ¿Me están captando? Rindan sus vidas al Señor y sus cuerpos obedecerán al Señor. Es lo que tiene que hacer. ¿Ve? Rindan su vida al Señor y dejará de comer papas fritas. ¿Ve? Rindan su vida al Señor y sus cuerpos le obedecerán. Él hará que ese cuerpo se someta a la palabra. Sí, Señor, pero tienes que entregárselo a Él. Tienes que creer en Él. Él hizo nuestros cuerpos. Ellos tienen que obedecer su voluntad también. ¿Creen en eso? Si son cristianos, deben creerlo. Wow. ¿Escuchó Samantha? ¿Escuchó Gabriela? ¿Escuchó Esther? ¿Escucharon todos? Él hizo nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos tienen que obedecer también su voluntad. Es algo en lo que todos los cristianos deben de creer. Es lo que dice William Branham. Ustedes dicen, ¿Él hace que nuestros cuerpos obedezcan? O yo creo que nosotros tenemos potestad sobre eso. ¿Qué quiere decir esto? Entonces no están completamente rendidos. ¿Ve? En otras palabras, Él está diciendo que a veces nosotros decimos, ¿cómo puede usted decir que nuestros cuerpos van a obedecer al Señor? Mi cuerpo me obedece a mí, no al Señor. No, escucha. Cuando tú te rindes al Señor, tú que eres una criatura del Señor, obedeces al Señor. Tu cuerpo, que es una creación del Señor, también tiene que sujetarse a la voluntad del Señor. Jesús le dijo al mar, estate quieto. Jesús le dijo al viento, calla, enmudece. Y se calmó. Se puso quieto todo. ¿Se dan cuenta? Todo eso se calmó. Si eso obedece a Dios, que es creación, nuestros cuerpos también son creación. Tienen que obedecer al Señor. ¿Me están captando? Pero si ustedes no creen que Él puede hacerlo y que eso depende de ustedes, entonces no están completamente rendidos. Eso es algo que quiero que tengan presente. Si todavía estás pensando en emborracharte, si todavía estás pensando en fumar, es lo que dijo en la página anterior, entonces todavía no estás completamente rendido o rendida. Si todavía quieres hacer algo que no le pertenece al reino, no estás completamente rendido al Señor. Mira lo que dice ahí. Porque no se pertenecen a ustedes mismos. O sea, esto no es mío. Hermano, no se meta conmigo, es mi cuerpo. Ahora se mete con mis hijos, se mete con mi familia, se mete con mi casa, se mete con nuestro qué hacer o qué no hacer. Ahora también te vas a meter con nuestros cuerpos. Dios, déjanos tranquilos. No. Ni siquiera esto nos pertenece a nosotros. Por eso no le den papas fritas al cuerpo. ¿Ve? No le den mucho azúcar. No le den cosas que lo van a malograr. Porque nos ha sido prestado. ¿Ve? Es del Señor. A veces nos enteramos tarde de eso, ¿no? ¿Ve? Es del Señor. Hay que tratarlo bien. Ustedes mismos están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios y sellada por el Espíritu Santo. ¿Cómo van a escapar de eso? ¿Ve? O sea, no es nuestro. Nosotros estamos muertos. Esto le pertenece a Dios. ¿Ve? Ahora este otro mensaje se llama Llamando a Jesús a la escena, predicado la tarde del 4 de agosto del 63, párrafo 105. Mira lo que dice ahí. Noten, Dios hará que nuestros cuerpos le obedezcan de tal manera que Él dijo en San Juan, capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Wow. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el día postrero. ¿De qué está hablando ahí? De la Santa Cena. La Santa Cena es sinónimo de que usted está rendido a Dios. La Santa Cena es sinónimo de que usted está rendido a Dios. Y porque está rendido a Dios, su cuerpo tiene que obedecer a la palabra de Dios. Si tu cuerpo no está obedeciendo a la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que no estás rendido o rendida a la palabra de Dios. Punto. Así de simple. ¿Ve? Así de simple. Piénselo. Nuestros cuerpos obedecerán
cuando ya no tengamos más control sobre ellos. Oh, ahí está. ¿Ve? ¿Quién controla tu cuerpo todos los domingos en la mañana? Ay, es domingo. Ay, qué feo es la iglesia. Ajá. ¿No? ¿Quién controla tu cuerpo todos los domingos en la mañana? Dios. Dios, Él te da fuerzas. Levántate, mi hijo. Ya, Dios, me levanto. Gloria a Dios. ¿No? Yo estaba ahí con mi gorro, mi gorrito de Monchi, ¿no? Hace frío. Yo decía, no me quiero despertar. No me quiero despertar. Pero ya eran las 6. Yo dije, Dios, con este frío no me quiero bañar. Te voy a dar nuevas fuerzas, ¿no? Bueno, hay que echarle ganas. ¿No? Y aquí estábamos en la iglesia. Yo llegué contento, llegué silbando mi himno y de pronto vi algo que no quería ver. Y me entró la ira santa. Bueno, casi. Yo dije, no. No me va a robar el gozo de mi salvación. El diablo. ¿Sí? Hermanos, ¿quién domina tu cuerpo el domingo en la mañana? Dios. Él pone el querer como el hacer. ¿Sí? ¿Así fue o no? ¿Dónde está? A ver. Conan, ¿así fue o no en la mañana? Tú dijiste, hoy día voy a alabar a Dios. Te levantaste decidido, voy a la iglesia hoy. Si no, el hermano le va a decir a don Julián y me malogra todo. Me voy a la iglesia, ¿no? Dios domina nuestros cuerpos. Tiene que haber eso, hermano. Piénsalo, nuestros cuerpos obedecerán cuando ya no tengamos control sobre ellos y se conviertan en una cucharada de polvo. Cuando tú ya no tienes control sobre tu cuerpo, entonces es literal una cuchara de polvo en las manos de Dios. Cuando tú, por ejemplo, si todavía no viene el Señor, mueras, ¿tus cuerpos obedecerán? Nuestros cuerpos van a obedecer a Dios. Cuando Él diga, cuando diga el nombre de un santo, venga para acá, y vas a venir. Pablo dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios los va a llamar y van a obedecer. La Biblia dice que ni un solo cabello de los tuyos va a faltar. ¡Wow! ¿Cómo era Dios para recoger todos mis cabellos? No sé, se han caído por toda parte del mundo. No, pero es que Dios, hermano, dice la palabra y eso donde quiera que se desintegró, vuelve ahí. Es tuyo otra vez. ¿Me entiende? Dios hablará a ese cuerpo el día que, si en caso morimos antes de nuestro encuentro con Él en el aire. Dios hablará a ese cuerpo y se levantará de nuevo a semejanza de Jesucristo resucitado. ¿De qué se preocupan? Bueno, esto habla a los que no quieren dejar partir a los santos. Si está en las manos de Dios, déjenlo ir. ¿Ve? Amén. Oiga, si uno está en santidad y ya cuando toca la hora de descansar, ¿ve? Llega la hora de partir. ¿Ve? Así que ya saben, cuando yo tenga 120 años, ya cuando llegue la hora de partir, voy a tener que irme con el Señor. ¿Sí? No antes ni después. 120 años. ¿Ve? No se ría, Nicole. Tenemos que llegar a eso, hermanos. Tenemos que ser saludables. Sí, hay que ser saludables. Hay que dejar muchas cosas que no pertenecen al reino de Dios ni a nuestros cuerpos. Hoy día se ha encontrado en cerebros de hombres plástico. ¿Cómo llegó el plástico ahí? La primera teoría. No solo te la respiraste, sino que quizás en la comida. Ustedes saben que hay muchas de estas comidas procesadas que tienen en su composición plástico. Yo me acuerdo cuando era niño y comíamos jamón, la jamonada. Eso todavía sabía a carne. Hoy día cómprate la jamonada que te vayas a comprar. Primero que todo, depende, ¿no? Si es económica, parece harina que se deshace en la lengua. Y uno dice, pero ¿esto qué pasó? ¿Este es hostia? ¿Qué cosa?
Y si te las compras un poquito más caras, que cuestan más, y las masticas, ni siquiera saben a carne, saben como a plástico. ¿Cómo llegó el plástico hasta el cerebro de muchas personas hoy en día? La estamos comiendo. Estamos comiendo plástico. El hombre es tan vil, hermano. El hombre de negocios es tan vil que no va a escatimar esfuerzos con tal de ahorrarse unos centavos y seguir ganando como siempre. Te dan cosa barata como cosa cara y al final el que paga los platos rotos eres tú y somos nosotros. ¿Ve? Tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con eso. Sepa lo que está comiendo. Olvídense de la comida chatarra, hermanos. Olvídense de la comida chatarra. Prefiera usted mismo hacer sus saltados, sus tallarines. Quizás no te sale como el que venden procesado, pero al menos sabes tú que es natural. Al menos sabes tú que es natural. ¿Ve? Coman natural, hermanos. Coman natural. Y van a ver cómo su vida y su salud cambian. ¿Sí? Coman natural. No estén comiendo procesado. Hermanos, es lo peor que pueden hacer. Y si pueden, y creo que sí pueden, eviten consumir carnes rojas si acaso tienen sospecha de que su riñón y su páncreas están mal. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes el riñón dañado, cuando ya tienes el páncreas dañado, confiamos en Dios para su sanidad, sí, pero evita meterle azúcar y carnes rojas, porque te va a inflamar los órganos. ¿Ve? A veces uno no sabe y le sigue dando y dando y dando. Si tu riñón está mal, evita hasta que se sane. Si tu páncreas está mal, evita hasta que se sane. ¿Ve? A veces no sabemos y nosotros mismos terminamos de arruinar la obra de sanidad de Dios. Y Dios dice, pero hombre, deja de comer eso que estoy trabajando aquí. Estoy sanando este cuerpo, estoy sanando este riñón, estoy sanando este páncreas. Y tú le sigues echando lo que no debe de echar. ¿Ve? Porque recuerden, la sanidad es una obra de creación. Y estoy hablando de la sanidad. El hermano Branham incluso decía, te vas a sentir enfermo por ratos. O sea, era un proceso. Otra cosa eran los milagros, que eran cosas automáticas, instantáneas del momento. Pero en cuanto a sanidad divina, él dijo que era creación y la creación tomaba su tiempo. ¿Ve? Pero si hablamos de un milagro es un milagro. ¿Ve? Así que no hay que actuar tampoco en ignorancia. ¿Ve? El otro día volví a escuchar y miren, todos esos demonios de antes están volviendo. Dicen que en una isla del Caribe, Dios, en una campaña evangelística, de estos que no conocen Biblia, pero de gritar saben mucho, Dios le puso dientes postizos a casi el 60% de las personas en esa reunión. ¿Qué piensa usted? ¿Fue de Dios o no fue de Dios? Y el diente postizo que les puso era de oro. Les puso un parche. Eso es un diente postizo, un parche. Un diente postizo de oro, un parche caro. ¿Es de Dios o no es de Dios? Claro, la hermana tiene razón. ¿Por qué? Porque si hubiera sido Dios, Dios le pone un diente nuevo. Dios pone un diente nuevo, orgánico, nuevo. Un milagro de verdad. ¿Cómo Dios te va a poner un parche y encima de oro? Está bien trabajado todo eso. Corrió bastante dinero, ciertamente, ahí para fabricar esos milagros. Ah, mira que me puso un parche de oro. Dios, ¿cómo va a poner parche? Dios no pone parche. Dios sana, Dios crea nuevo diente, nuevo órgano, nuevo todo. ¿Ve? Así que si uno desconoce las escrituras, se lanza a pensar que eso es verdad. Eso no es verdad. Dios nos ayude. ¿De qué se preocupan si están en las manos de Dios? Déjenlo ir. Amén, porque Él lo resucitará en el día postrero. Él prometió hacerlo. Eso es así, dice el Señor. Está escrito en su palabra. Wow. Ya saben, cuando tenga yo 120 años y esté a punto de partir, no me estén poniendo ahí resucitadores ni nada. Ya, llegó la hora, llegó la hora. Hermano, ¿y qué tal si vive 121 años? Bueno, cuando me llegue la hora entonces, pues, sí. Eso de estar forzando y hay que meter más inyecciones y hay que tener ahí conectada una máquina, eso es triste.
Cuando tu cuerpo ya no quiere, ¿ve? Dios nos ayude. Eso sí es la voluntad de Dios, que pase así, ¿no? Porque hay muerte natural, ¿ve? Hay veces uno se tiene que ir antes. Dios necesita ángeles en el cielo, ¿ve? Dios nos ayude. Miren, este mensaje se llama Ve, despierta Jesús, predicado el 3 de noviembre del 63, párrafo 154 al 156. Dice ahí, ahora, ellos deberían haber sabido que Él todo tenía que obedecerle. Creyentes, ustedes saben que todo le tenía que obedecer a Dios. ¿Ve? Nosotros deberíamos saber lo mismo. Nuestros cuerpos tendrán que obedecer su palabra. ¡Wow! Nuestros cuerpos tienen que obedecer su palabra, claro. Él dijo, yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Ahora viene el tema de la sanidad de dolencias. ¿Es esa la palabra? Sí. Bueno, este cuerpo tiene que obedecer eso. Claro. Todo lo que tengo que hacer es presionar el botón. Y a veces el botón es estar de rodillas, o sea, en oración. Ustedes lo saben. Pero déjenme decirles, eso envía una corriente. No está hablando de electricidad, está hablando de el mover de Dios, ¿sí? Una correntada de mover de Dios, ¿sí? ¿Qué cosa a veces enciende ese botón? La oración. ¿Por qué Dios nos pone en aprietos? Para acercarnos más a Él. No hay otra forma, no hay otra cosa, no hay otra explicación. Si Dios no nos enferma, si Dios no trata con nosotros a través de la dolencia, no a través de la prueba, no nos acercamos a Dios. No nos acercamos a Dios. Así que tenemos que entender el plan de Dios. Tenemos que entender lo que está sucediendo. Todo lo que usted hace es creer la palabra de Dios, la promesa de Dios. Dios lo prometió. Y así como esas olas tenían que obedecerle a Él, hablando de la tempestad aquel día delante de Jesús, también esto tiene que obedecerle. De tal manera que Él prometió que después de que pereciéramos, yo le levantaré de nuevo en el día postrero. ¡Wow! Eso es la verdad. Sigue diciendo en el párrafo 143 y 144 de Ve, despierta Jesús. Él prueba a cada hijo e hija que viene a Él. ¡Wow! O sea, ninguno va a ser exento de ser probado. ¿Cómo? No sé, pero todos tenemos que ser probados. Para ver si le creemos. Sí, Señor, Él lo hizo. Él lo hizo. ¿No le obedecerían? Recordemos también que Él hizo nuestros cuerpos. Ellos también tienen que obedecerle. Wow, eso fue muy profundo, hermano. ¿Ve? Pero a veces no le creemos a Él. No creemos todo lo que Él dice. Llamando a Jesús a la escena. 19 de marzo del 64, párrafo 126 al 129. Él dice, fíjense, Él les habló. Dijo, ahora, si ustedes no me pueden creer, crean las obras que yo hago. Ellas testifican quién soy yo. Ellos debieron haberlo sabido, pero no lo supieron. ¿Ve? Ellos, aquí el hermano Branham aparentemente dice, ellos no sabían que Él era Dios. ¿Ve? ¿Por qué dices aparentemente, hermano? Una vez más, todas estas cintas, todos estos libros son cintas transcritas. En algunas cintas dice, pero muy borroso, ellos no sabían que Él era Dios. Pero en otras cintas como que se nota como ellos, punto. O sea, hay una estática, hay algo que se borró. Él era Dios. ¿Ve? Ante eso mejor se queda uno con lo que era más claro. Pero en las otras decía como que ellos no sabían que Él era Dios. ¿Ve? Hablando del día de Jesús, cuando Él dijo todo eso. ¿Ve? ¿Por qué nos cuentas eso, hermano Luis? Bueno, les cuento la experiencia, porque yo soy intérprete también de los mensajes, y les cuento cómo a veces uno tiene que obviar ciertas palabras, pero que quedan para uno, y uno cree que es importante. ¿Ve? Pero los que no saben de cómo se hacen los libros, ellos se pierden todos estos detalles. ¿Ve? Por eso toda traducción es al 90%, se puede decir, pero el que está traduciendo, el que está interpretando, él se queda con ese otro porcentaje que no se puede poner porque no hay mucha evidencia de que eso sea así. Pero la ventaja
de ser intérprete directamente de William Branham es que tú le escuchas a él decir todas estas cosas y tú sabes dónde van los puntos, tú sabes dónde es que él hace una pausa, tú sabes el énfasis que él le pone, pero el que solo lee no sabe eso. ¿Ve? El que solo lee no sabe qué es lo que él está transmitiendo, solamente está leyendo. Y a veces, como le digo, la traducción no es al 100%, es al 90%, lo más preciso que hay. Así que en ese aspecto yo sí he tenido la experiencia de escuchar al hermano Branham, y en cosas como estas o en lecturas como estas yo puedo sopesar las dos opciones. Se queda así o podría ser así. ¿Me entiende? Muy bien. Entonces, si uno lo lee como se los estoy explicando, vendría a ser lo siguiente. Fíjense, él les habló, dijo, ahora, si ustedes me pueden creer, crean las obras que yo hago. Ellas testifican quién soy yo. Ellos debieron haberlo sabido, pero no lo supieron. Ellos no sabían que Él era Dios, quien creó, el creador de los vientos y el mar. Fíjense, si Él pudo crear los vientos y el mar, ¿no podría Él hacer que obedecieran su palabra? Si Él creó todo, ¿no puede Él hacer que todo obedezca? Recordemos también que Él creó nuestros cuerpos. Estos también tendrán que obedecer su palabra. ¿Ve? Bueno, usted dice, si yo tan solo pudiera estar seguro de eso. Y el hermano Branham dice, bueno, estamos seguros de eso. Él está aquí para probar que es así. Ellos tienen que obedecer la palabra. Recuerden, Él tiene, ¿ve? Cuando ya no seamos más que solo una cuchara de ceniza, cuando ya no seamos más que solo una cuchara de ceniza, Él prometió levantar esa ceniza. Él prometió levantarlo. El cuerpo tiene que obedecerle a Él. El mismo Job, cuando reconoció la magnificencia de Dios, él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y yo sé que si aún me vuelva ceniza, yo de la ceniza me voy a levantar y voy a ver a Dios. Esa es su palabra, esa es su promesa. Wow. Una vez más, Hebreos 4:12, ¿qué cosa dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. No solamente tiene que ver con tu espíritu, sino con tu cuerpo también. Lucas 4:32, bueno, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto hoy? El tema central, mis hermanos, es la autoridad y poder de la palabra de Dios sobre el cuerpo humano, tanto en vida como en muerte. Tanto en vida como en muerte. Se enfatiza que nuestros cuerpos, creados por Dios, están sujetos a su palabra y deben obedecerla incondicionalmente. ¡Wow! Esto abarca tanto la sanidad física como la resurrección futura, basadas en la fe, en las promesas de Dios y en la obra de Jesucristo. La fe en las promesas de Dios y la obra de Jesucristo produce sanidad física, sanidad divina y resurrección, y la resurrección futura. ¿Ve? La fe en las promesas de Dios. Una vez más, no nos vamos a escapar de leer la Biblia. La fe en las promesas de Dios. ¿Cómo conozco las promesas de Dios? Leyendo la Biblia. Ahí está. Ahí está. No nos podemos escapar de leer la Biblia. ¿Ve? Hebreos 13:8. Señores, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Es lo que dice aquí. Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo, ayer, hoy, sí, y por los siglos, a través de las edades. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. ¿Tienen preguntas? Con todo gusto se las contesto. ¿Sí? Gloria al Señor. Gloria al Señor.